Cada uno de estos cojinetes usados ha girado miles de veces en motores, ruedas o máquinas. Han sostenido peso, calor y fricción durante años. Pero cuando su vida útil termina, algunos de ellos renacen de una forma insólita, convertidos en una katana. Pero, ¿cómo se hace una katana moderna a partir de acero reciclado? En este episodio descubriremos cómo, en talleres de la India, ingeniosos artesanos transforman piezas industriales desechadas en espadas inspiradas en una de las armas más emblemáticas del mundo. En el corazón de ciudades como Pune, Surat o Chennai, el ruido metálico de los talleres anuncia el comienzo del día. No son fábricas tradicionales ni templos de alta tecnología, sino espacios humildes, repletos de herramientas manuales, motores desmontados y chispas de soldadura. Entre estas paredes, los artesanos contemporáneos reinterpretan el antiguo arte de la forja con los materiales que tienen a mano. Lo que para la industria es chatarra, para ellos es una oportunidad. El acero reciclado que utilizan proviene de cojinetes, ejes y piezas de maquinaria que alguna vez sirvieron en automóviles o fábricas. Este tipo de acero es especialmente resistente al desgaste, una propiedad ideal para forjar hojas de gran durabilidad. En lugar de partir de mineral de hierro o de un acero virgen como el tamahagane japonés, estos artesanos parten de un legado mecánico. Cada pieza conserva una historia, una textura, una memoria de trabajo y calor. India, a lo largo de su historia, siempre han tenido una relación estrecha con el metal. Desde el acero Woods, precursor del legendario acero de Damasco, hasta los actuales talleres metalúrgicos urbanos, el país ha mantenido viva una tradición de forja y reciclaje. Hoy, esa herencia se une a la globalización cultural. Las películas, los videojuegos y el interés por la cultura japonesa han despertado un nuevo fenómeno artesanal. Jóvenes, mecánicos, soldadores y aficionados al metal comienzan a recrear, de forma artística y simbólica, la katana, adaptándola a su contexto local. El proceso comienza con la selección del material. Los cojinetes y rodamientos viejos contienen aceros de alta dureza, compuestos principalmente de carbono y cromo. Estas piezas, que alguna vez giraron en motores o ejes, son limpiadas, clasificadas y cortadas para poder reutilizar el metal. En los talleres más organizados, los fragmentos se separan según su tipo de aleación y tamaño, asegurando una base uniforme para el trabajo posterior. El siguiente paso consiste en preparar el metal para su transformación. Los trozos de acero se colocan juntos para formar bloques compactos que servirán como base de la futura hoja. El objetivo no es replicar exactamente las técnicas tradicionales japonesas, sino crear una estructura sólida que combine resistencia y belleza. El sonido del martillo sobre el yunque se mezcla con el crepitar del calor y el zumbido de los ventiladores. En estos ambientes, el tiempo se mide por el ritmo del golpe y el cambio del color del metal. La temperatura no se controla con dispositivos sofisticados, sino con la experiencia visual. El tono del acero, del rojo al naranja intenso, indica cuándo ha alcanzado el punto ideal para su modelado. Los artesanos no buscan reproducir con exactitud el proceso samurái, sino inspirarse en su espíritu. La paciencia, la precisión y el respeto por el material. Cada hoja se moldea con movimientos medidos y repetidos, equilibrando la forma curva que caracteriza a la katana. Durante el trabajo, se alternan momentos de intensidad con pausas silenciosas. Los maestros observan la superficie, evalúan la homogeneidad del metal y corrigen pequeñas imperfecciones. Aunque los recursos sean modestos, la atención al detalle es la misma que en cualquier taller tradicional del mundo. La tradición japonesa dictaba que una katana auténtica debía combinar dos tipos de acero, uno duro para el filo y otro más blando para el núcleo, creando una espada resistente y flexible. En la India contemporánea, la escasez de materiales y la creatividad del artesano dan lugar a nuevas combinaciones. A menudo se aprovechan piezas de distinta composición para lograr un equilibrio entre dureza y elasticidad. Este principio de equilibrio en la imperfección refleja un modo de trabajo que no pretende imitar, sino reinterpretar. La belleza no se mide en la pureza del material, sino en su capacidad de renacer. Una vez conformada la hoja, llega la etapa más delicada, el tratamiento térmico. Aunque el proceso tradicional japonés implicaba el uso de arcillas y templados controlados, en estos talleres modernos se emplean métodos más sencillos, siempre con un objetivo: lograr una dureza suficiente para que la hoja mantenga su forma y filo. La precisión no depende de un termómetro digital, sino del ojo entrenado que lee la luz del metal incandescente. Cuando la hoja enfría, el sonido que produce al golpearla le revela al artesano si ha alcanzado la resistencia adecuada. Es un lenguaje aprendido con los años, una comunicación íntima entre el creador y el acero. Después, se realiza un pulido progresivo. Esta fase transforma la superficie rugosa en un espejo metálico. Se utilizan limas, piedras abrasivas y, en algunos casos, máquinas pulidoras adaptadas. La finalidad es revelar la textura natural del acero, sus líneas internas y matices. En las katanas hechas con acero reciclado, el pulido suele mostrar vetas irregulares o manchas de color que recuerdan su origen industrial.
Lo que en una espada ceremonial japonesa se consideraría una imperfección, aquí se interpreta como una marca de identidad. Cada mancha cuenta la historia del material del que proviene. Una vez terminada la hoja, el artesano dedica tiempo a la empuñadura y la vaina. A diferencia de los materiales nobles del Japón clásico, como el rai skin o el lacado urushi, los creadores indios recurren a recursos locales: madera de mango, cuero curtido o tejidos reciclados. El resultado es una fusión cultural única, donde la estética japonesa se combina con elementos del diseño artesanal del sur de Asia. Algunos artistas decoran las guardias con símbolos hindúes, mandalas o patrones geométricos. Otros prefieren dejar el metal desnudo, dejando que la simpleza del acero hable por sí misma. Estas katanas no se conciben como armas de combate. Su propósito es artístico, simbólico y en ocasiones espiritual. Muchas se venden como objetos de colección o piezas de exhibición en ferias de arte. En plataformas en línea, el interés por este tipo de piezas ha crecido notablemente. Según algunos comerciantes, las ventas de espadas decorativas hechas con materiales reciclados han aumentado más de un 30% en los últimos años, impulsadas por la moda del handmade y el interés por la sostenibilidad. El reciclaje es, en realidad, el corazón de esta nueva corriente artesanal. En un país donde la reutilización ha sido una práctica cotidiana durante siglos, transformar chatarra en arte no es una excentricidad, sino una continuidad cultural. El proverbio indio, nada muere si puede ser reparado, encuentra aquí su metáfora perfecta. Cada pieza metálica rescatada evita que una parte del mundo se oxide sin propósito. Cada golpe de martillo convierte el desecho en testimonio. El resultado final es tan sorprendente como simbólico. En la superficie pulida de una katana nacida de un cojinete puede reflejarse la historia de dos mundos, el de la tradición japonesa y el del ingenio indio. Una espada que alguna vez fue parte de un motor ahora descansa como obra de arte, recordando que la forma y el sentido pueden transformarse infinitamente. Más allá de su apariencia, cada katana reciclada encierra un mensaje sobre el futuro de la artesanía. Representa una nueva manera de entender el valor del trabajo manual en un mundo dominado por la producción en masa. Los talleres de la India no solo fabrican objetos, cuentan historias sobre resiliencia, adaptación y belleza nacida del desgaste. En un mundo donde lo viejo suele desecharse sin miramientos, estas piezas invitan a mirar de otra manera, porque incluso un cojinete oxidado puede convertirse, bajo las manos adecuadas, en una obra que respira memoria y fuego. Y tal vez ahí resida el verdadero espíritu de la katana. No en el filo que corta, sino en el arte que renueva. Cada una de estas barras de acero reciclado, nacida de rodamientos industriales o ejes de automóviles, contiene una historia de movimiento. Han girado miles de veces bajo fricción, han soportado cargas y temperaturas extremas. Pero cuando el motor deja de funcionar, ese acero no muere. En manos de los artesanos de la India, comienza su segunda vida. Pero, ¿cómo se le da forma a una hoja de katana a partir de acero reciclado? En este episodio, descubriremos cómo el fuego, el martillo y la paciencia se combinan para transformar un trozo de metal usado en una pieza que parece fluir como una línea de agua. En talleres de lugares como Jaipur, Ludhiana o Hyderabad, las primeras horas del día comienzan con un sonido que podría confundirse con una música: el ritmo del martillo sobre el metal. En espacios modestos, donde conviven el olor a aceite y el polvo metálico, el acero reciclado es sometido a un proceso que combina intuición, experiencia y respeto por la materia. A diferencia de los grandes talleres industriales, aquí cada pieza se trabaja individualmente, con una atención casi ritual a cada golpe. El proceso comienza con la preparación del bloque de acero, una pieza maciza compuesta por fragmentos reciclados que fueron seleccionados por su calidad y resistencia. Estos fragmentos se agrupan y se consolidan para formar una base uniforme. El objetivo es obtener un bloque compacto que permita trabajar la hoja con estabilidad. Aunque la katana tradicional japonesa se elaboraba a partir de un acero puro llamado tamahagane, en la India contemporánea, el arte está en aprovechar lo disponible, equilibrando dureza y flexibilidad. El calor es el primer escultor. Los artesanos calientan el acero en hornos adaptados, muchas veces alimentados con carbón o gas, hasta que el metal adquiere un tono rojizo brillante. Esa luz indica que la estructura interna del acero se vuelve maleable. El color se convierte en un lenguaje visual, del rojo oscuro al naranja, del naranja al amarillo. No se miden temperaturas exactas, se observan los matices, se escucha el zumbido del fuego. El taller entero se tiñe de reflejos anaranjados. El aire vibra con el calor y el sonido seco del martillo sobre el yunque marca el ritmo de trabajo. Dar forma a una katana requiere precisión. La hoja debe tener una curvatura característica llamada sori, un arco elegante que no es casual, sino el resultado de siglos de perfeccionamiento. En estos talleres, esa forma se obtiene de manera intuitiva. Los artesanos van estirando el metal a golpes, cuidando que el perfil sea uniforme. El acero reciclado, más denso que el tamahagane, exige golpes firmes y una atención constante. Si se enfría demasiado pronto, pierde maleabilidad. Si se calienta en exceso, puede deformarse.
En lugar de máquinas de medición, aquí reina la mirada entrenada. Los maestros saben cuándo detenerse. Lo leen en el color, lo sienten en la vibración del martillo. Durante este proceso, el bloque inicial se alarga poco a poco. Cada golpe aplana el acero y expulsa impurezas internas. Con el tiempo, el metal adquiere una textura más compacta y una superficie lisa. Es aquí donde la hoja comienza a parecer una katana. Una línea larga, de bordes definidos, con una curvatura suave y un alma aún rugosa. El martillo no solo da forma, también marca ritmo. Cada golpe es una conversación entre el artesano y el acero. Una danza antigua repetida con materiales nuevos. Una vez alcanzada la forma básica, llega el momento de definir los bordes. El filo y el lomo deben diferenciarse con precisión. La katana tiene una geometría particular, un filo curvado y un lomo recto, lo que le otorga su equilibrio visual y funcional. Los artesanos marcan las zonas con cuidado, retirando exceso de material mediante herramientas manuales. En los talleres indios, esta fase se realiza sin prisa. La perfección no se mide por micrómetros, sino por proporciones visuales y simetría natural. Mientras en Japón el doblado del acero se realizaba hasta 15 veces para eliminar impurezas y crear un patrón interior, el hada. En la India contemporánea, el reciclaje introduce una estética distinta. Las impurezas no se ocultan del todo. Al contrario, se celebran como testigos del pasado del metal. Durante el modelado, aparecen vetas irregulares y tonos variados, fruto de las aleaciones industriales originales. Estas huellas son únicas y dan a cada katana un carácter inimitable, una huella digital metálica. El siguiente paso es alinear la curvatura. El artesano sostiene la hoja, la observa contra la luz y comprueba que la forma siga una línea fluida. Si el arco es demasiado pronunciado, aplica ligeros ajustes con el martillo. Si es muy recto, calienta nuevamente el metal y lo deja ceder bajo su propio peso. Esta curvatura no es solo una cuestión estética. En la tradición japonesa, representa el equilibrio entre fuerza y flexibilidad, entre acción y reposo. En la reinterpretación india, esa misma curva adquiere un sentido simbólico. El reciclaje del acero encuentra aquí su nueva armonía. Una vez que la hoja alcanza su perfil definitivo, se deja enfriar lentamente. Este enfriamiento natural es clave para estabilizar las tensiones internas del metal. En el silencio del taller, solo se oye el crepitar del fuego y el leve chasquido del metal que se contrae. El artesano observa, paciente. Cada pequeña deformación se corrige a mano. Cada irregularidad cuenta una historia. En algunos talleres se aplican técnicas de tratamiento superficial para proteger el acero del óxido, pero el objetivo principal sigue siendo conservar la textura y el brillo natural del material. El resultado es una hoja que aún no está afilada ni pulida, pero que ya transmite presencia. Cuando se coloca sobre una mesa, la curvatura se adivina bajo la luz. Un arco perfecto de acero reciclado que parece contener dentro la memoria de su vida anterior. El sonido que produce al tocarla no es el de una espada terminada, pero tiene resonancia. Un tono metálico profundo, con una vibración que anuncia su potencial. El arte de modelar la hoja no termina en la forma. También implica equilibrio. La katana, incluso en su reinterpretación moderna, debe ser armónica. Ni demasiado pesada, ni demasiado frágil. En la tradición japonesa, el equilibrio reflejaba el estado interior del forjador. En los talleres indios, representa el equilibrio entre modernidad y herencia, entre reciclaje y reverencia. Cada hoja, con sus irregularidades, se convierte en un testimonio de esta filosofía. Las cifras del fenómeno son reveladoras. En los últimos años, se ha estimado que más de 5.000 artesanos independientes en la India trabajan con metal reciclado en distintos ámbitos: esculturas, utensilios y piezas decorativas. De ellos, un pequeño porcentaje se ha especializado en reproducciones artísticas de espadas y cuchillos, principalmente para exportación. La demanda proviene de coleccionistas, museos y también del sector cinematográfico. En Mumbai, por ejemplo, varias productoras de cine utilizan katanas decorativas, hechas localmente en rodajes, que recrean batallas orientales. El costo de una pieza puede oscilar entre los 150 y los 800 euros, dependiendo del nivel de detalle, los acabados y la documentación que la acompañe. Más allá del mercado, este movimiento tiene una importancia cultural profunda. En un mundo dominado por la producción en masa, estos talleres representan la resistencia del oficio artesanal. Cada hoja forjada a partir de acero reciclado reivindica la idea de que la belleza no necesita materiales nuevos, sino manos capaces de darles un nuevo sentido. Lo que fue parte de una máquina puede transformarse en símbolo de equilibrio y paciencia. El modelado de la hoja es, por tanto, el punto de unión entre pasado y presente. El martillo no solo moldea el metal, también moldea una filosofía. Mientras el sonido de los golpes resuena, los artesanos repiten un gesto milenario adaptado a su tiempo, recordándonos que el arte de transformar no pertenece a un solo país, sino a la humanidad entera. El temple es, probablemente, el momento más decisivo en todo el proceso.
En él se define la verdadera personalidad de la katana. En los talleres indios, donde se reinterpretan estas espadas con materiales reciclados, el fuego no es solo una herramienta, es un lenguaje. Cada color, cada chispa y cada sonido del acero al calentarse cuentan una historia sobre lo que sucede en su interior. La escena suele repetirse igual cada mañana. El artesano, rodeado de sus herramientas, enciende el horno y deja que el aire comience a respirar entre las llamas. El acero reciclado, hecho de antiguos cojinetes o piezas de maquinaria, se coloca cuidadosamente sobre el calor. El metal pasa del gris al rojo, del rojo al naranja brillante. Es el momento en que el acero comienza a cambiar su estructura interna. El calor hace que los átomos se muevan, que los cristales metálicos se reorganicen, que el material se vuelva más dúctil. Es una coreografía invisible, pero esencial. El arte del temple consiste en un equilibrio perfecto entre calor y enfriamiento. Demasiado fuego, y la hoja puede quebrarse. Demasiado poco, y el acero no endurecerá. Los antiguos maestros japoneses desarrollaron métodos precisos con arcillas, carbón vegetal y agua. En los talleres modernos de la India, la tradición se reinventa con medios diferentes, pero con el mismo propósito: conseguir una hoja con dos almas, una dura para el filo y otra más flexible para el lomo. El acero reciclado, procedente de rodamientos industriales, suele contener carbono y cromo, lo que le da una excelente capacidad de endurecimiento. Cuando se calienta, las partículas internas se redistribuyen, preparándose para el enfriamiento rápido que viene después, el momento decisivo. En algunos talleres, las hojas se sumergen en aceite, en otros, se utiliza agua o incluso una combinación de ambos. El objetivo es siempre el mismo: que el enfriamiento rápido transforme la estructura del acero y le otorgue dureza sin perder elasticidad. Durante el enfriamiento, el sonido del metal es inconfundible. Un siseo profundo, casi animal, recorre el taller mientras el vapor envuelve al artesano. El contraste térmico hace que la hoja se curve de forma natural. Es el nacimiento de la silueta característica de la katana. Esa curvatura no se fuerza, surge de la física misma del material. El lomo, al enfriarse más lentamente, se expande menos que el filo, creando el arco perfecto. Lo que parece magia es, en realidad, la precisión de la naturaleza. Tras el enfriamiento, la hoja se limpia y se observa a contraluz. La superficie metálica muestra sombras, marcas y colores que narran lo que ha ocurrido en su interior. Los artesanos experimentados pueden leer esas señales como un mapa. Si la hoja muestra un tono gris uniforme, el temple ha sido exitoso. Si aparecen grietas o deformaciones, el proceso deberá repetirse o ajustarse. Cada pieza tiene su propio carácter, y no todas responden igual al fuego. En las katanas tradicionales, la aplicación de arcilla antes del temple creaba una diferencia de temperatura entre el filo y el lomo, dando lugar a una línea visible llamada jamón. En los talleres indios, donde los recursos son distintos, esa línea surge de manera más irregular, pero igualmente fascinante. A veces, las impurezas del acero reciclado generan patrones únicos: ondas, sombras o reflejos que recorren la hoja como ríos de luz. Cada una es irrepetible. No hay dos hojas iguales, ni siquiera hechas por el mismo artesano. El temple no solo define la dureza del acero, también lo fortalece simbólicamente. Para los artesanos que trabajan con materiales reciclados, este momento tiene un significado profundo. El fuego purifica y transforma, del mismo modo que el reciclaje da nueva vida a lo que parecía acabado. El metal, que un día giró dentro de una máquina, ahora adquiere una forma poética y nueva. Es, literalmente, una resurrección. El taller por unos instantes se llena de silencio. Solo se oye el crujido del enfriamiento y el lento descenso del calor. Cuando la hoja se enfría del todo, el maestro la sostiene a la altura de los ojos y la observa. La curva, el brillo y el sonido que produce al rozarla con el dedo son sus indicadores de éxito. Cada hoja que sobrevive al fuego es celebrada con respeto. No es raro que algunos artesanos guarden las piezas fallidas en un rincón, como recordatorio de lo que el fuego enseña: paciencia, precisión y humildad. La temperatura, aunque nunca se mide con termómetros digitales, sigue reglas universales. A medida que el acero se calienta, su estructura pasa por fases que los metalúrgicos conocen bien: ferrita, austenita, martensita. Pero en el lenguaje del taller, esos nombres se traducen a colores: rojo oscuro, rojo vivo, naranja, amarillo. Los artesanos no hablan en grados, sino en tonos. Y en ese lenguaje de luz y calor, cada destello se convierte en una instrucción. Cuando el temple concluye, comienza una nueva etapa: el revenido. Se trata de recalentar la hoja a baja temperatura para liberar tensiones internas. Aunque aquí no se sigue un proceso exacto, la idea es permitir que el acero conserve su dureza sin volverse quebradizo. El resultado es una hoja equilibrada, capaz de mantener su forma y su integridad durante décadas. En la tradición japonesa, se decía que el temple era el alma de la espada, y el revenido, su serenidad. En términos científicos,
Durante el temple y el revenido, ocurren transformaciones microscópicas que definen la resistencia del material. El enfriamiento rápido produce estructuras finas y duras. El recalentamiento posterior alivia esas tensiones y estabiliza el conjunto. Aunque los artesanos no lo expresen en estos términos, sus manos dominan estos principios con una precisión intuitiva que la ciencia moderna solo ha confirmado. Una vez templada, la hoja ya no es un trozo de metal. Se ha convertido en una pieza viva, con memoria térmica. Si se observa de cerca, pueden verse tonos dorados, grises y azules, restos del fuego que la moldeó. Esos colores desaparecen más tarde durante el pulido, pero en esta fase inicial son el testimonio visible de su nacimiento. En algunos talleres, los maestros guardan las hojas recién templadas durante varios días antes de continuar el trabajo. No es superstición, es una manera de dejar que el acero descanse. El metal, aún inestable después del cambio térmico, se ajusta lentamente a su nueva forma. La paciencia aquí no es una virtud opcional, sino una necesidad física. El resultado final del temple es una hoja que, aunque todavía sin brillo, posee ya la esencia de la katana. Si se golpea suavemente, suena con un tono claro y vibrante. Es el sonido del acero transformado, del equilibrio entre rigidez y flexibilidad. En ese sonido, los artesanos encuentran la confirmación de su trabajo. Un timbre que, según dicen, tiene alma. Más allá de la técnica, el temple simboliza la transformación misma del material y del artesano. Ambos atraviesan el fuego, ambos cambian, ambos emergen distintos. Por eso, incluso en talleres humildes, este momento se vive con respeto. No hay prisa ni distracciones. Solo calor, concentración y silencio. El fenómeno de estas katanas recicladas crece cada año. India produce millones de toneladas de chatarra metálica anualmente, y una parte de ella termina en manos de artesanos que la convierten en objetos decorativos o simbólicos. El mercado global del acero reciclado artístico supera ya los 200 millones de dólares, con compradores que valoran no solo la calidad del trabajo, sino la historia de sostenibilidad que hay detrás. En ese contexto, las katanas hechas con cojinetes y piezas mecánicas se han convertido en un símbolo, un ejemplo de cómo el arte puede renacer de los restos industriales del siglo XXI. El fuego, en este proceso, es más que un medio físico, es el puente entre el pasado y el presente. En Japón, el katana kaji, el maestro forjador, era un guardián espiritual. En la India moderna, los artesanos que trabajan con metal reciclado asumen ese mismo papel con otro significado. Guardianes del reciclaje, del ingenio y del arte de no desperdiciar nada. Su fuego no destruye, da vida. Cuando el calor del temple se apaga, comienza otra etapa del proceso, más silenciosa, más paciente. En los talleres de Mumbai, Pune o Chennai, los artesanos colocan las hojas templadas sobre mesas de madera y encienden pequeñas lámparas. El fuego ya no domina el ambiente, ahora reina la luz. El sonido de los martillos es sustituido por un roce suave, constante, casi hipnótico, el de la piedra sobre el metal. En la tradición japonesa, el pulido, o toji, era un arte independiente. Un togishi podía trabajar durante semanas sobre una sola hoja para revelar el jamón, esa línea ondulada que separa el filo del lomo y muestra el alma del acero. En los talleres contemporáneos de la India, el principio sigue siendo el mismo: mostrar la belleza del metal y revelar su historia, aunque las herramientas sean diferentes. El objetivo no es replicar la técnica ancestral, sino alcanzar un equilibrio entre brillo, textura y autenticidad. La hoja templada suele tener un tono gris mate, con marcas de oxidación, residuos de aceite y una superficie áspera. El proceso de pulido comienza con una limpieza general. Se eliminan restos de hollín y suciedad. Después, el artesano inicia una secuencia de desgaste gradual. Primero, utiliza abrasivos de grano grueso que suavizan las irregularidades. Luego pasa a granos más finos, que comienzan a revelar el brillo interior del acero. Cada pasada cambia la luz. Cada capa que desaparece acerca un poco más el alma del metal a la superficie. En algunos talleres, el proceso se realiza con piedras naturales de cuarzo o arenisca, materiales locales que sustituyen a las piedras japonesas tradicionales. Otros emplean papel abrasivo de diferentes calibres o discos de pulido adaptados a herramientas de mecánica. El principio, sin embargo, es universal: la paciencia. No hay atajos posibles. El acero reciclado, por su origen industrial, presenta una mezcla de durezas y texturas. Algunos fragmentos son más resistentes, otros más blandos. El pulidor debe leer esas diferencias con el tacto, no con los ojos. Cada hoja tiene su propio mapa, dice uno de los artesanos de Surat. Si presionas demasiado, se calienta y cambia de color. Si presionas poco, no brilla. Tienes que escuchar lo que el metal te dice. Esa sensibilidad táctil convierte el pulido en una forma de meditación práctica. El taller, lleno de polvo metálico y luces tenues, se convierte en un espacio de contemplación. A medida que el brillo aparece,
También lo hacen las cicatrices del acero reciclado. Pequeñas manchas, líneas irregulares o puntos oscuros revelan la vida anterior del material. En lugar de ocultarlas, muchos artesanos las conservan. Son parte del carácter del metal, igual que las arrugas en un rostro experimentado. El brillo final no busca la perfección absoluta, sino una belleza honesta, nacida de la imperfección. En este punto, el jamón, esa frontera entre dureza y flexibilidad, puede comenzar a vislumbrarse. Aunque el proceso de temple en los talleres indios sea más simple que el japonés, la diferencia de densidad entre el filo y el lomo produce reflejos únicos. Al mover la hoja bajo la luz, se perciben ondas sutiles, zonas más claras y más oscuras. Es el momento en que el acero muestra su alma, una mezcla de fuego, agua y tiempo. El proceso de pulido puede durar desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo del nivel de acabado que se busque. Algunos artesanos prefieren un brillo espejo, otros dejan un satinado suave que resalta la textura del acero. En ambos casos, la clave está en la progresión. Cada etapa elimina las marcas de la anterior. Cada abrasivo deja una huella más fina, hasta que la superficie se vuelve casi líquida. Cuando una hoja alcanza ese punto, el reflejo es tan claro que puede verse el rostro del artesano en ella. Después del pulido principal, se realiza un afinado en los bordes. El filo comienza a definirse con precisión milimétrica, no para cortar, sino para reflejar la línea de tensión creada durante el temple. La luz se desliza desde el lomo hasta el borde y se detiene en un destello limpio, casi blanco. En ese momento, el metal parece respirar. Esa respiración del acero es lo que los artesanos llaman la sonrisa de la hoja. El último paso es el abrillantado y protección. Algunas piezas se recubren con una fina capa de aceite mineral para evitar la oxidación. Otras se enceran o se dejan al natural para conservar su textura original. El olor del aceite mezclado con el polvo metálico crea una atmósfera única, mezcla de taller y santuario. El artesano observa la hoja a contraluz, gira lentamente y comprueba que la superficie refleje la luz de forma uniforme. Si lo consigue, sabe que la katana está lista para recibir su montura. El pulido no solo es una cuestión estética, es también una comprobación de calidad. Cada imperfección superficial puede revelar una fractura interna. Cada brillo irregular puede indicar una tensión no resuelta. Por eso, el pulido es también una forma de diagnóstico. El metal habla y el artesano lo escucha. En muchos casos, los fallos detectados aquí se corrigen con pequeños ajustes o con un nuevo tratamiento térmico. Solo cuando la hoja responde de manera uniforme al brillo se considera realmente terminada. El resultado final es una pieza que combina la precisión técnica con la poesía del material reciclado. A diferencia de las hojas industriales, frías y perfectas, las katanas hechas con acero recuperado tienen vida propia. Cada reflejo contiene la memoria de la máquina que un día fue, la vibración del martillo y la quietud del agua del temple. Al observarlas, no se ve solo una espada. Se ve una historia condensada en metal. En la India, estas piezas suelen pasar a manos de carpinteros y decoradores que se encargan de crear las monturas y vainas. Algunas se exportan a coleccionistas en Europa o América. Otras se venden en ferias de arte o en plataformas digitales dedicadas a objetos reciclados. Su valor no reside solo en el trabajo artesanal, sino en el mensaje que transmiten. Transformar lo usado en algo nuevo, sin borrar su pasado. Por eso, cada katana reciclada es también una metáfora del país que la produce. Antiguo, resiliente y en constante reinvención. Desde un punto de vista económico, el mercado de piezas artesanales hechas con materiales reciclados ha crecido de forma constante en la última década. Solo en India, se calcula que este tipo de artesanía mueve más de 400 millones de dólares al año, incluyendo muebles, esculturas y utensilios metálicos. Dentro de ese universo, las armas decorativas, entre ellas las katanas, representan un segmento pequeño pero en expansión. El interés internacional por el upcycling y la estética del metal recuperado ha convertido a estos talleres en parte de un movimiento global. Pero más allá de cifras y mercados, el pulido de la hoja sigue siendo una ceremonia. El fuego, que en el capítulo anterior dominaba todo, aquí se convierte en luz. El ruido del martillo deja paso al silencio de la concentración. Y el acero, que nació del caos industrial, alcanza por fin la calma de su nueva forma. El brillo final de la hoja es algo más que reflejo. Es revelación. En su superficie se funden todas las etapas anteriores: la historia del material, la paciencia del artesano y la magia del reciclaje. Cada hoja pulida es una declaración silenciosa de lo que significa transformar el mundo sin destruirlo. La historia de la montura, el koshirae japonés, es la historia del equilibrio. Cada parte de una katana tradicional tenía una función y un simbolismo. La atsuka, empuñadura; la asuba, guardia; el fuchi y el kashira, piezas que la rematan; y la saya, vaina. En los talleres contemporáneos de la India, estas mismas piezas se reinterpretan con materiales reciclados y recursos locales. El objetivo no es reproducir una reliquia del pasado, sino darle al acero moderno una identidad coherente y sostenible.
El proceso comienza con la empuñadura. La tsuka tradicional se elaboraba con madera de magnolia, elegida por su ligereza y resistencia. En la India los artesanos recurren a maderas autóctonas, teca, mango o neem. Cada una tiene su propio color y aroma. La madera se talla cuidadosamente para adaptarse a la espiga de la hoja, la parte interna del acero que la sujeta, y se reviste con materiales reciclados o naturales. En lugar del clásico cuero de raya o la cuerda de seda, se utilizan tejidos locales, algodón trenzado o cintas de lino teñidas a mano. Algunas incluso incorporan fragmentos de tela tradicional, como el khadi o el ikat, dando a cada empuñadura un toque regional. La textura es fundamental. El agarre debe ser firme, pero cómodo. El tejido se enrolla siguiendo patrones que recuerdan a los trenzados japoneses, aunque adaptados al gusto local. En algunos casos, los artesanos insertan pequeños remaches de latón o cobre reciclado, no solo para reforzar la estructura, sino también como detalles decorativos. Bajo la luz, el contraste entre la madera cálida y el brillo metálico crea una estética que combina elegancia y rusticidad. Luego llega el turno de la guardia, o tsuba. En las katanas japonesas, esta pieza no solo protegía la mano del guerrero, sino que era un lienzo para la ornamentación. Dragones, flores, olas o símbolos familiares. En los talleres indios, la tsuba se fabrica a partir de materiales reciclados, engranajes viejos, discos de freno o tapas de maquinaria. El resultado es una mezcla fascinante de formas industriales y arte tradicional. A veces los agujeros y marcas del metal original se dejan visibles, creando un diseño contemporáneo con memoria. El acero reciclado conserva su textura, sus imperfecciones y sus historias. Los artesanos suelen pulir ligeramente las tsuba para resaltar su brillo, o aplicar un tratamiento que las oscurece y les da un tono envejecido. Cada guardia es distinta. Algunas llevan grabados con motivos locales, elefantes, flores de loto o patrones geométricos inspirados en el arte mogol. Otras mantienen el minimalismo del metal puro, como si quisieran dejar que la historia de la pieza hablara por sí misma. Una vez ensamblada la hoja con su empuñadura y su guardia, se pasa a la creación de la vaina, o saya. Esta pieza, que protege la hoja y completa su estética, suele fabricarse con madera ligera o con tubos de metal reciclado. En algunos talleres, los artesanos utilizan restos de carpintería o maderas rescatadas de muebles antiguos. El resultado es una vaina que, además de proteger, añade textura e historia. Las superficies se alisan con cuidado y se recubren con lacas o barnices naturales. Otros prefieren dejar la madera sin recubrimiento, mostrando sus vetas naturales y los signos del paso del tiempo. La decoración es otro capítulo en sí mismo. Algunos artesanos pintan las vainas con motivos tradicionales japoneses reinterpretados, olas, montañas o flores de cerezo. Otros incorporan elementos indios como mandalas o símbolos sagrados. Incluso hay quienes combinan ambas estéticas, logrando un diálogo entre dos culturas del detalle. En lugar del lacado urushi japonés, caro y difícil de conseguir, se emplean aceites vegetales, resinas locales o barnices reciclados de talleres de carpintería. Los detalles finales se cuidan con la misma atención que en una pieza ceremonial. Los herrajes que unen las partes suelen provenir de piezas mecánicas pequeñas. Tornillos pulidos, arandelas de cobre o pasadores reutilizados. La transformación es asombrosa. Elementos creados para la industria se convierten en fragmentos de una obra artesanal. El sonido de una arandela encajando, el roce de la madera lijada, el susurro del metal al ensamblarse. Cada paso suena como una nota en una melodía de precisión y paciencia. Una vez montada la katana, llega la fase más estética, el equilibrio visual y simbólico. El artesano sostiene la espada completa, la examina a contraluz y busca coherencia entre la hoja, la empuñadura y la vaina. El color del acero debe dialogar con el tono de la madera, la textura del tejido con el acabado del metal. Nada queda al azar. Aunque la katana ya no sea un arma, sigue siendo un símbolo de disciplina y armonía. El resultado final sorprende. Cada katana reciclada es única. Ninguna se parece a otra. Algunas combinan brillo y sobriedad, otras son explosiones de color y textura. Pero todas comparten un rasgo común, el respeto por el material. Nada se desperdicia, todo se resignifica. En este proceso, incluso el detalle más humilde, una tuerca, una cinta, un trozo de cuero, encuentra un nuevo propósito. En términos de valor, estas piezas se han convertido en objetos de colección cada vez más apreciados. Museos de arte contemporáneo en Delhi, Calcuta y Bangalore han comenzado a incluir espadas recicladas en sus exposiciones de sostenibilidad y diseño. Algunos coleccionistas internacionales las consideran ejemplos perfectos de upcycling artístico, transformar desechos en obras de alto valor estético. Una katana reciclada completamente montada puede tardar entre 1 y 3 semanas en completarse y alcanzar precios de entre 200 y 1000 euros, dependiendo del detalle y los materiales empleados. Pero más allá del valor económico, el koshirae moderno encierra un mensaje universal: la unión entre forma y alma.
Así como en la tradición japonesa se decía que la montura representaba la vestidura espiritual del samurái, en los talleres indios la katana reciclada simboliza la dignidad del trabajo manual. Cada pieza ensamblada es un homenaje al equilibrio, entre pasado y presente, entre lo industrial y lo artesanal, entre la destrucción y la creación. Cuando la espada queda terminada, el artesano la coloca sobre una mesa o la cuelga de una pared. No hay ceremonia ni incienso, pero sí silencio. La katana brilla bajo la luz, reflejando tanto el fuego que la creó como las manos que la vistieron. El acero, la madera y el tejido forman una unidad perfecta, una metáfora tangible de cómo el arte puede renacer de los restos de la industria moderna. Cada espada, antes de considerarse completa, debe pasar una última prueba: demostrar que su belleza no es solo apariencia, sino resultado de equilibrio y precisión. Una katana puede ser contemplada como una obra de arte, pero sigue siendo una hoja, un objeto que debe sostener su propia estructura, resistir el paso del tiempo y transmitir una sensación de armonía. En los talleres donde se forjan estas katanas contemporáneas, la prueba no tiene el dramatismo de los antiguos rituales samuráis. No hay seda ni ceremonia. Lo que hay es concentración, respeto y un profundo sentido de responsabilidad. Los artesanos saben que detrás de cada hoja hay horas de trabajo y materiales que han sobrevivido a otras vidas industriales. El momento de la prueba no es una demostración de fuerza, sino de escucha. Escuchar lo que el metal tiene que decir. La primera evaluación es visual. El artesano sostiene la katana a contraluz y examina su superficie. Busca que la línea del filo sea uniforme, que la curvatura conserve la tensión correcta y que el brillo del acero revele un pulido coherente. Cada reflejo cuenta una historia. Una línea irregular puede indicar una tensión interna mal resuelta durante el temple. Una zona demasiado opaca. Un pulido insuficiente. La mirada entrenada detecta defectos que pasarían inadvertidos para un ojo inexperto. Aquí no se mide solo la estética, sino la integridad del trabajo. Después, se evalúa el equilibrio. El punto de balance, conocido como chushin, determina cómo se comporta la hoja al ser sostenida. En una katana tradicional, ese equilibrio se encuentra unos centímetros por delante de la guarda, lo que permite un movimiento fluido y controlado. En las katanas recicladas, los artesanos buscan reproducir esa sensación, aunque los materiales varíen. Sostienen la espada, la giran suavemente, dejan que el peso fluya de la hoja al mango. Si el movimiento es continuo, el equilibrio está logrado. Si la hoja cae o se inclina, se realizan ajustes mínimos en la montura para redistribuir el peso. El siguiente paso es la resonancia. El acero templado, cuando está bien equilibrado, emite un sonido característico al ser golpeado suavemente. No se trata de una prueba de fuerza, sino de oído. El artesano roza la hoja con un pequeño objeto metálico o golpea el lomo con delicadeza. Un timbre claro y prolongado indica que la estructura interna está bien cohesionada. Si el sonido es apagado o irregular, puede haber tensiones o microfisuras invisibles. Este método, simple pero ancestral, se ha utilizado durante siglos en distintos oficios del metal. El oído del maestro es, en muchos casos, más preciso que cualquier instrumento. En las piezas destinadas a exhibición o venta internacional, también se realiza una verificación de materiales y seguridad. Aunque estas katanas no están concebidas como armas funcionales, los artesanos deben garantizar que sus productos son estables, sin filos cortantes y con bordes redondeados. Las certificaciones locales de artesanía y las normas de exportación exigen que se aclare el carácter decorativo de cada hoja. Esto no limita su valor artístico. Al contrario, lo refuerza, pues garantiza que la pieza cumple con los estándares éticos y legales del mercado global. Una vez superadas las pruebas estructurales, llega la evaluación estética final. Aquí interviene no solo el artesano, sino a menudo un segundo ojo. Un colega, un comprador o un curador de galería. Se observa la coherencia del conjunto. La relación entre hoja, guardia y vaina. La combinación de materiales. El diálogo entre el brillo del acero y la textura de la madera. El equilibrio visual es tan importante como el físico. Una buena katana debe transmitir serenidad incluso cuando está inmóvil. Debe parecer lista para moverse, pero no amenazante. Debe inspirar respeto, no temor. En algunos talleres, las piezas terminadas se documentan con sumo cuidado. Se fotografía cada ángulo, se registran los materiales usados, se describe el proceso de creación y se asigna un número de serie. Esta documentación acompaña a la katana como su acta de nacimiento. Los compradores valoran especialmente los certificados que explican el origen del acero, por ejemplo, si proviene de cojinetes industriales o piezas de motor, y las técnicas empleadas en el temple y el pulido. Más que un objeto, se adquiere una historia completa. La certificación artesanal ha cobrado importancia en los últimos años. Asociaciones de diseñadores y organismos culturales en la India promueven sellos que garantizan prácticas sostenibles y seguras. Gracias a ellos, las katanas recicladas pueden exhibirse y comercializarse legalmente en museos y galerías. El objetivo no es armar, sino inspirar.
Las piezas más valoradas son aquellas que logran equilibrar 3 elementos: belleza, sostenibilidad y narrativa. El proceso de prueba también tiene un componente filosófico. Para muchos artesanos, este es el momento de cierre emocional del proyecto. Durante la forja y el pulido, el trabajo se centra en la materia. Durante la prueba, se reflexiona sobre el camino recorrido. Algunos artesanos confiesan que sienten una especie de conexión espiritual con la hoja. No es solo metal, dice uno de ellos, es tiempo solidificado. Esa frase resume el espíritu que impregna estas obras. Cada katana es una condensación de horas, esfuerzo y transformación. El interés internacional por las katanas recicladas ha crecido de manera notable. Tiendas en línea especializadas en arte sostenible reportan un aumento del 40% en las ventas de espadas decorativas procedentes de la India. Galerías de Europa y Norteamérica las exhiben junto a esculturas metálicas, destacando su doble valor, técnico y ecológico. En un mercado saturado de objetos producidos en masa, una katana hecha a mano y documentada representa una alternativa auténtica. Su atractivo no radica en la perfección, sino en la historia visible que lleva grabada. Las pruebas finales incluyen también una revisión de durabilidad. Se asegura que las uniones entre las piezas, especialmente entre hoja y empuñadura, sean firmes y estables. Aunque no se trate de armas funcionales, deben resistir el transporte, la manipulación y la exposición prolongada. En algunos casos, las katanas se someten a pruebas de vibración o peso para verificar su resistencia. Todo esto se hace con fines artísticos y de conservación, nunca de combate. Cuando la katana supera todas las evaluaciones, el artesano la limpia por última vez y la coloca sobre un soporte de madera. Es un gesto simple, pero cargado de significado. El brillo del acero se mezcla con el calor de la madera y el silencio del taller. El proceso ha terminado, pero el viaje de la pieza apenas comienza. A partir de aquí, cada katana toma su propio camino. Algunas viajan a galerías, otras se quedan en el país, expuestas en ferias de diseño o en colecciones privadas. Otras son obsequios simbólicos, entregadas como muestra de gratitud o como recordatorio del poder de la transformación. En cada destino, el mensaje es el mismo. Lo que una vez fue desecho puede convertirse en belleza. El acero reciclado, el fuego y la paciencia se unen en una lección de equilibrio que trasciende culturas y fronteras. La prueba no es solo del metal, sino del espíritu humano. El fuego enseña a resistir, el pulido a perseverar, el ensamblaje a integrar. Y cuando la espada está lista, cuando refleja la luz con serenidad, es como si el propio mundo se reconociera en ella. Imperfecto, desgastado, pero todavía capaz de brillar. Cada una de estas katanas, nacida del fuego y de materiales industriales olvidados, guarda una paradoja en su interior. Fue forjada a partir del pasado, del acero que ya cumplió su función, pero su existencia apunta hacia el futuro. Porque en un mundo que produce y desecha sin descanso, transformar un trozo de chatarra en arte es más que un oficio. Es un acto de resistencia cultural. Pero, ¿qué ocurre con estas katanas una vez terminadas? ¿Cómo se conservan, se valoran y se transmiten? En este último capítulo exploraremos el legado y el destino de las katanas recicladas, símbolos de equilibrio entre tradición, sostenibilidad y creatividad humana. En los talleres donde nacen, las katanas no se conciben como objetos bélicos, sino como obras de arte y memoria. Cada una pasa de las manos del artesano a un nuevo contexto. Exposiciones, ferias, colecciones privadas o estudios de diseño. Su viaje se asemeja al de las antiguas espadas japonesas que, tras siglos de uso, acababan en templos o museos como piezas de contemplación. Pero aquí la historia cambia. La katana reciclada no proviene de una casta guerrera, sino del ingenio de talleres humildes. No simboliza el honor de un samurái, sino la dignidad del trabajo manual y la sostenibilidad moderna. En ciudades como Pune, Bangalore y Delhi, galerías de arte contemporáneo han comenzado a incluir estas piezas en sus exposiciones. El público las observa con asombro. Reconocen en ellas algo familiar y al mismo tiempo nuevo. Los reflejos del acero, los tejidos trenzados, las guardias hechas con engranajes, todo parece contar una historia doble, la de la tradición oriental y la del reciclaje urbano. A menudo, los visitantes no pueden evitar tocar las piezas, sentir su peso, comprobar que lo que parece arma es en realidad un puente entre épocas. El valor de estas katanas no reside únicamente en su aspecto visual, sino en su narrativa. Cada pieza va acompañada de una historia. ¿De dónde provenía el acero? ¿Qué tipo de máquina lo usó? ¿Qué taller lo transformó? Algunos artesanos registran esa información en etiquetas o pequeños certificados que acompañan la hoja. Otros graban discretamente símbolos o fechas en el lomo, creando una firma personal. De este modo, la katana deja de ser un objeto anónimo y se convierte en un archivo material, una biografía del metal. La conservación de estas piezas requiere cuidados específicos. Aunque no son armas funcionales, el acero reciclado conserva las mismas necesidades que cualquier obra metálica: limpieza, protección contra la humedad y almacenamiento adecuado.
Los artesanos recomiendan aplicar aceite mineral o cera natural para mantener el brillo del pulido y evitar la oxidación. Las vainas de madera también deben cuidarse. Se les aplica cera o barniz para preservar su textura y color. En muchos casos, los compradores conservan la katana expuesta, como una escultura doméstica, símbolo de equilibrio y transformación. Más allá del mantenimiento físico, las katanas recicladas plantean una pregunta cultural. ¿Puede un objeto nacido de la basura convertirse en patrimonio? La respuesta parece ser sí. Museos de diseño sostenible y centros de innovación artesanal han empezado a registrar y archivar estas piezas como ejemplos de upcycling cultural. Se estudian no solo por su valor estético, sino también por lo que representan: la unión entre la sabiduría tradicional y la conciencia ecológica contemporánea. El fenómeno ha despertado el interés de universidades y colectivos de diseño. En 2024, el Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad organizó una exposición titulada Steel Reborn, en la que se presentaron más de 50 piezas artesanales elaboradas a partir de acero reciclado. Entre ellas, varias katanas destacaban por su elegancia y narrativa simbólica. Los estudiantes de ingeniería y arte pudieron observar cómo el mismo material que impulsa una máquina puede transformarse en una obra que inspira reflexión. Una de las piezas más admiradas estaba hecha íntegramente con acero de rodamientos y llevaba grabada la frase: «El acero no olvida». El impacto internacional también es creciente. Tiendas de arte sostenible en Londres, Nueva York o Berlín incluyen cada vez más obras procedentes de talleres indios. Los coleccionistas valoran especialmente las katanas por su dualidad. Son objetos bellos, cargados de historia, y al mismo tiempo, testimonios de una economía circular. En un mercado global que busca autenticidad, una katana reciclada representa una declaración de principios. Nada se desperdicia, todo puede transformarse. Pero más allá de la economía y la estética, el legado más profundo de estas katanas es simbólico. En la cultura japonesa, la espada era el alma del guerrero. En la reinterpretación india, la katana reciclada se convierte en el alma del reciclaje, la prueba de que el espíritu humano puede encontrar belleza incluso en los residuos. Donde antes hubo ruido industrial, ahora hay silencio contemplativo. Donde antes hubo desgaste, ahora hay permanencia. El fuego que templó el acero es el mismo que mantiene viva la creatividad. El futuro de este movimiento parece prometedor. Nuevas generaciones de artesanos, diseñadores y artistas están experimentando con materiales mixtos. Combinan acero reciclado con cerámica, vidrio o incluso plástico fundido. Algunos crean katanas simbólicas de gran formato para instalaciones artísticas. Otros integran sensores o luces LED para explorar la interacción entre tradición y tecnología. El lenguaje de la katana, con su elegancia y su equilibrio, sirve de punto de partida para repensar la relación entre el ser humano y sus desechos. En términos medioambientales, el reciclaje artesanal tiene un impacto significativo. Según datos del Ministerio de Industria indio, más del 70% del acero reciclado del país se reutiliza en pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas dedicadas a la artesanía. Cada tonelada de acero reutilizado evita la emisión de aproximadamente 1,5 toneladas de dióxido de carbono y ahorra miles de litros de agua que se gastarían en la producción de acero nuevo. Cada katana, por pequeña que parezca, forma parte de esa ecuación ecológica, una gota de arte en el océano de la sostenibilidad. El legado espiritual, sin embargo, es el más duradero. Los artesanos que trabajan el acero reciclado hablan de su oficio con reverencia. Muchos lo comparan con una meditación, un acto de paciencia, concentración y humildad. El metal, dicen, enseña. Enseña a no forzar, a esperar el momento exacto, a respetar el equilibrio entre calor y calma. Y quizá por eso, cuando una katana reciclada está terminada, no se celebra con ruido, sino con silencio. El brillo del acero refleja algo más que luz. Refleja una filosofía. En cada hoja reluce la certeza de que nada está perdido mientras haya manos dispuestas a transformar. Cada golpe de martillo, cada trazo de pulido, cada hilo de tela en la empuñadura, es una afirmación de continuidad. Y así, las katanas recicladas se convierten en símbolos del tiempo presente. Objetos nacidos de la crisis ecológica que responden con belleza y sentido. Al final, el arte de forjar una katana moderna en la India no consiste en reproducir una tradición extranjera, sino en dialogar con ella. El acero japonés fue un símbolo de perfección. El acero reciclado indio es un símbolo de reinvención. Ambos nacen del fuego. Ambos buscan equilibrio. Y en ese diálogo, entre el pasado y el porvenir, el acero encuentra su alma. Así concluye el viaje del metal. Desde los engranajes de una máquina hasta el brillo de una obra de arte. De la industria al taller, del desecho a la contemplación. Cada katana reciclada nos recuerda algo esencial: que la verdadera fuerza no está en el filo, sino en la capacidad de volver a empezar.